Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera... A la par mía, había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. El 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de Dramas, el último de este año 2023 que bueno ya se va terminando en una calurosa tarde catamarqueña, una tarde bien catucha, ¿no? Buenas tardes Alba, buenas tardes Leo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Vuelvo de nuevo. ¿Cómo andan compañeros en un día febril? No Andamos. Solamente de calor, sino de noticias. ¿Cómo andás, Leo? Buenas tardes. Ahí vamos. Mientras solucionamos el problema de cable, sí, andamos así con mucho calor, esperando que corra, extrañando el viento, ¿no? Porque el viento por lo menos a uno lo seca un poco y por lo menos un poquito, un toque refresca. Ahí está, buenas tardes, queridas sentadas de Tramas, ¿cómo les va? cacanmedios.com.ar para escucharnos en vivo, 670065, y déjenme, permítanme hacer una aclaración, es casi un chivo. La Lengua de Fuego, programa que se emite los jueves de 22 a 0 horas por esta señal, finalizó la semana pasada. Así que bueno, quería a la querida audiencia de La Lengua avisarles esto, y bueno, y agradecer la confianza y bueno, la libertad que de siempre de Pablo Sánchez, de Daniel Nieva por el espacio. Esto quería hacerlo porque por cuestiones técnicas ayer no pude hacer la grabación de lo que fue el último programa, entonces me quería tomar desde pedacito de Tramas para manifestarlo. Sí, bueno, y hacemos, ya que estamos en este momento de agradecimiento, agradecer a Pablo, a Daniel por la amplia libertad que hemos tenido siempre en hacer este programa, tanto este año como el año pasado, y siempre con una onda, ¿viste?, de apoyar lo que estamos proponiendo, que es una propuesta media rara, no muy común, pero bueno, tratamos de hacerlo desde el mejor lugar y como un aporte, por lo menos, a la discusión de los derechos humanos dentro de este contexto, digamos, catamarqueño. Si bien mucho tomamos de lo que ocurre a nivel nacional, tratamos de hacerle una bajada y lo hablamos desde este lugar, desde Catamarca, desde una radio catamarqueña, así que yo entiendo que, bueno, algo de lo catucho entra y va en cualquier análisis que podamos hacer, ¿no? Siempre tratamos de hacer alguna bajada, ¿no? Con hechos que siempre teniendo en cuenta nuestro entorno, entorno real, digamos, no solamente nuestra realidad, nuestra sociedad, nuestra geografía, nuestros problemas. En este valle de lágrimas. Nuestros desacuerdos, ¿no? Digamos, porque ahí, como en todos lados, hay tensiones, no sé,
por decir, bueno, todo el tema del agua, la minería y ambiente, eso es un problema, y es un problema que lo tenemos aquí en Catamarca, digamos, porque, bueno, hay minería, de esos son recursos para la provincia, pero bueno, afecta el ambiente, afecta a las sociedades que están en esos lugares. Bueno, ahí hay un debate, ahí hay algo para decir, para proponer, para debatir también, o para acordar, digamos, porque necesariamente me parece que es necesario acordar en buenos términos, o por lo menos en términos equitativos, y no que venga uno que sea el más poderoso y le ponga la pata al otro, porque eso ya no es un debate y no es una discusión, es un sometimiento. Bueno, vamos con lo que teníamos para hoy. ¿Qué íbamos a hablar? Sí, bueno, debido a que el 4 de diciembre cumpliría 95 años Eve de Bonafini, se hace la semana de homenaje y de presentaciones de murales y de libros durante todos estos días que comenzó ayer. Esta señora, madre de los que quieran tener ganas de decirle madre, es la cofundadora de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y con esto le va a hacer una muestra de cariño, digamos, a esta gran luchadora, como dije, con muestras de pintura, la presentación de un libro y también de un documental. Se llama la Semana Eve de Bonafini, y es para celebrar la vida, porque ella siempre decía que por qué se recordaba a alguien como San Martín, Belgrano, nuestros próceres u otras personas con la fecha de muerte, fallecimiento, claro. Entonces ella decía, eso no, hay que hacerlo cuando es el natalicio. Entonces, debido también a esas reflexiones que ella tenía respecto de la vida y de la lucha permanente por la vida, es que, bueno, lo toman al natalicio, que es el 4 de diciembre. Entonces, qué mujer, ¿no? Qué mujer, en eso de encontrarse con otras mujeres, con otros pares, reclamando, buscando a sus hijos. Incluso una de las primeras hacían notas ahí, por eso es que se empiezan a reunir en la plaza, porque el lugar donde recogían las notas solicitando el paradero de los hijos estaba frente a Plaza de Mayo, y ahí es donde se conecta con otras mujeres que iban a llevar esas cartas para solicitar. Incluso creo que se llegan a entrevistar con Videla, y Videla le dice, bueno, sí, ya vamos a hacer todo lo posible, cuando todavía no había una conciencia, ni siquiera el conocimiento de lo que esta gente estaba realizando, digamos, las desapariciones, las torturas, los asesinatos. Y desde ese lugar, digamos, lo que pudieron, digamos, construir, ¿no? Esa lucha, esa constancia, el salir de la casa, ¿no? Digamos, porque no eran militantes de algún partido político, de una organización, eran amas de casa buscando a sus hijos, no había más, digamos, que eso. Ni siquiera eran profesionales que habían estudiado en una universidad, tenían algún diploma de algo. Eran simplemente eso, amas de casa con estudios primarios, algunos con estudios secundarios, y desde ese lugar, con aciertos y errores, fueron caminando y creando lo que hoy es la Asociación de Madres de Plaza, y lo que se desprendió de eso, digamos, porque la otra línea fundadora o la línea de abuelos son en realidad desprendimientos de la organización principal, que era la de madres. Y dos cosas, o tres, digamos, de Eve, esto de decir, a nosotros nos parieron nuestros hijos, en el sentido de cuánto es lo que aprendieron en ese caminar, o en esas rondas, o en esas vueltas, en esas reuniones entre ellas mismas, ¿no? Para evaluar qué estaban haciendo, qué no podían hacer, cómo seguir, entender lo que era la lucha de sus hijos y de alguna forma, digamos, continuarla. También entender que no había hijos buenos o hijos malos, o hijos terroristas o hijos no terroristas, sino que todos eran hijos, no separarlos, no dividirlos,
y aunar, digamos, todas estas mujeres, todas estas madres, a intentar recuperar la vida de todos ellos. No, digamos, hacer como una especie de discriminación, ¿no? Bueno, este era de tal agrupación, entonces esto, bueno, está bien que se haya muerto, no importa dónde está, sino entender, bueno, que todo era un conjunto y que debían luchar, digamos, porque si no, ahí es donde empiezan, digamos, las divisiones o los resquebrajamientos, ¿no? Así que, bueno, eso me parece que muy... contaba Eve, ¿no? Que sí. Llega un día su hijo, uno de los hijos, y le dice, mira, va a venir Juan, por decir un nombre, porque necesita que lo refugiemos, porque lo están buscando. Entonces yo me fui, dice, a la pieza del fondo y saqué unas sábanas que tenía ahí, que son las sábanas por lo general que uno va dejando de usar, y comencé a preparar la cama y llegó mi hijo y me dijo, mamá, nosotros no entregamos lo que no sirve, lo que sobra, nosotros compartimos lo que tenemos, y cambió las sábanas. Bueno, eso es cuando por ahí uno dice los desclasados, cuando uno no tiene conciencia o cree que está pisando un peldaño más por determinadas causas, y no es así. Y eso es un ejemplo, mirá, si no lo tomás, sí, viste, sí. Es muy bueno. Bueno, entonces el lunes 4... Demetrio Iramaín, que siempre lo nombrás, Roberto, vos. Sí, que estuvimos hablando con él, no me acuerdo si este año o el año pasado. Sí, ¿no? Este año. Él va a presentar el 4 a las 18:30 el libro Eve y la fábrica de sombreros, y también va a estar Teresa Parodi, Cristina Camaño, Pablo Yonto, Carlos Polimeni, Madres de Plaza de Mayo. Y el jueves 7 a las 17:30 se va a realizar una exhibición del cuadro homenaje a Eve, realizado con tierra de la Plaza de Mayo por el artista plástico oriundo de San Pedro, Jorge Coqui López. Y también se va a proyectar un documental. De esta manera, podemos decir que la lucha, gracias a Eve y a todas las madres, va a seguir firme. Sí, como se ha sostenido, digamos, en todos estos años. La fábrica de sombreros realmente es una fábrica de ahí de Ensenada. Es más, tengo un amigo que tiene un grupo. Ensenada forma parte del Gran La Plata. Claro, sí. Y se llama el grupo que es un grupo de rock, se llama así la fábrica de sombreros. Digamos, es una institución de ese lugar, digamos, cuando todavía se usaban sombreros, que se ha dejado de usar. Exactamente, porque nosotros habría que recuperar aquí en Catamarca con estos calores. Yo lo estoy pensando, y me voy a comprar un sombrero eso de paja, alguna cosa así. Sí, está digamos, caliente para andar a la intemperie. Totalmente. Y después otra es sobre... los militares que le piden a Javier Milei una solución definitiva para los represores presos, ¿no? ¿Y no tienen una solución definitiva ya? ¿Qué quieren otra? Hay un grupo, ¿viste? De estas personas que están, digamos, que son militares, se reunieron con un diputado de Mendoza, que el nombre es Facundo Correa Llano, va a ser diputado nacional, entonces le acercaron un petitorio para que se lo acerque a Milei, y me llamó la atención porque el grupo de estas personas militares se llama Unión de Promociones, que luego lo ponen entre paréntesis UP. Es terrible. Dice, la Unión de Promociones, un grupo de militares que se opone a los avances de los juicios de lesa humanidad, le hizo llegar al presidente electo Javier Milei un pedido para que les brinden una solución definitiva a sus camaradas a quienes consideran injustamente detenidos. La solicitud se canalizó a través de Facundo Correa Llano, que en los próximos días se integrará al Congreso como diputado nacional por la provincia de Mendoza. Aquí que hay que tener en cuenta de tantos nombres nuevos nombres que vamos a tener en las distintas cámaras. Este señor es Correa Llano. Entonces, este grupo de militares ya están solicitando porque consideran totalmente injusto lo que les está pasando de que llegue, ¿no?, por fin la justicia a los crímenes de lesa humanidad. Están buscando el indulto, digamos, igual que lo que buscaron con Menem, y en aquellos años lo consiguieron, ¿no? Recuerdo de cómo se paseaban
los genocidas, digamos, echecoladas entre ellos por los canales de televisión, contando impunemente toda la porquería que habían hecho, sabiendo que no podían ser juzgados por los indultos de Carlos Saúl. Bueno, están buscando exactamente lo mismo. Sí, ¿no? que los indulten, que es estar libres. Sí, totalmente. Sí. Otro que pareció es Cositorto, ¿no? El Bachiani de Cava. También este hombre que igual que aquí, digamos, estafó un montón de gente con esto, ¿no? Que estafa piramidal. Exacto, sí. Sistema Ponzi, todos esos nombres, digamos, de forma de estafar y sacarle plata a la gente. Le está pidiendo que lo indulte, que lo deje suelto, que lo libere. Bueno, podría ser que en base a la libertad, como es considerada, ¿no es cierto?, por este partido que ganó las elecciones, que tiene un nombre precioso, ¿no? Porque es precioso, avanza. ¿No es cierto? Tiene un nombre excitante, que te lleva a creer. Claro. Bueno, pienso que quizá este señor se siente muy consustanciado y está pidiendo libertad, claro. ¿No? Entonces, y lo manifiesta. ¿Cuál es el problema? Dirá. Debe haber quizás ya una carta del Bachiani también pidiendo a Milei que lo suelte, digamos, en algún momento estuvo muy vinculado, ¿no? a lo que es el PRO de aquí de Catamarca. Claro, sí. En toda esa estafa. Todos los caminos llevan a los mismos, a la casta, diría el que está ahora con la casta. Y bueno, y por último, recordar una situación que están atravesando los sobrevivientes de abusos eclesiásticos ante los dichos del Urbank, que es Monseñor, digamos, el jefe máximo de acá de Catamarca, que vendría a ser el obispo Luis Urbank, que pidió a Dios que consuele y conforte a todas las víctimas de abuso sexual eclesiástico durante la ceremonia de la bajada de la Virgen del Valle en el marco de las tradicionales festividades que culminarán, ¿no es cierto?, ahora el 8. Otro que quiere la libertad, parece. Claro, acá la red lo que dice es que este señor se ha dedicado a encubrir a todas las personas que realmente... Hubo uno de los curas que estuvo acusado y anduvo un año libre. Claro, Juan de Dios Gutiérrez, y estuvo, no sé si 6 o 7 años, dando vuelta a eso para poder llegar a un juicio oral. El otro cura se murió antes de poder ser juzgado. Pacha. Exacto. Digamos, el entorpecimiento de la justicia por parte de la Iglesia o por los representantes de la Iglesia Católica de aquí de Catamarca es, digamos, terrible. Dice Urbank: Señor, tú sabes que uno de los grandes escándalos en nuestra sociedad, en nuestra Iglesia, son los abusos. Por eso, Señor, te pido por todas las víctimas que padecen este flagelo, para que tú las confortes, las consueles y puedas sentir reparado el daño que han recibido. Es realmente escandaloso las palabras de Urbank, ¿no? Porque es un señor de maltratador serial. A las personas que han estado en la gruta pidiendo por mejoras y tener un trabajo, los ha maltratado, no nos vamos a olvidar nunca. El ser el siervo de Dios, como se llaman algunos, es terrible el maltrato que recibimos por parte, en este caso, de este señor que representa una iglesia que, ya sabemos, no todos son iguales, ¿no? No todas las personas son iguales, pero cuando tenés a alguien que representa de esa manera, uno deja de creer, ¿no es cierto?, en lo que puede llegar a significar la iglesia en este caso. Sí, bueno, no sé, digamos, bueno, no soy creyente, pero digamos, claro, por ahí es capaz que vale, ¿no?, lo de separar a quienes representan algo, digamos, esa institución, iglesia, a la fe, digamos, en alguna deidad, en Dios, la Virgen. Claro, la institucionalización, claro, es, digamos, ahí es donde empiezan las cuestiones más relacionadas con otras, con lo que no tendría que ver realmente con el espíritu religioso, entre comillas, ¿no? Que es cierta, no sé, cierta creencia, cierto movimiento del espíritu a confiar, a no sé, agradecer también, a estar en una situación de, no sé, como de
amparo frente a una inconsistencia que te brinda la propia existencia, ¿no? Si uno se pone a juzgar mucho con la razón, y bueno, puede llegar a cierta inconsistencia que por eso es salvada por la fe. Pero cuando eso se institucionaliza, ahí donde empiezan otra clase, digamos, de complicaciones, digamos. Sí, digamos, y no sé, digamos, lo digo a título personal, me parece, digamos, que los obispos de Catamarca tienen una línea, digamos, de conducta, ¿no? Porque Urbán, Miani, el otro, Torre Farías, digamos, son más o menos muy parecidos, ¿no? Muy conservadores, distinto a lo que ha ocurrido en La Rioja, ¿no? Digamos que ha habido también obispos, pero con otra mirada totalmente distinta sobre lo que serían los feligreses, o que serían, digamos, sus seguidores, o el pueblo a quien tienen el deber o el mandato, sienten ese deber o mandato de llevar, de orientar, ¿no? Claro. Digamos, hay unas miradas totalmente distintas, a pesar de ser, digamos, representantes también en la misma paridad, digamos, porque hay un obispo de La Rioja y el obispo de Catamarca, los dos son obispos, pero hay unas miradas totalmente Lo que distintas. desconozco, sinceramente, en este momento no se me viene al recuerdo, es cuando hablas de distintas congregaciones, es decir, unos pueden ser palotinos, franciscanos, no sé a veces a qué se debe, o son, por ejemplo, el Papa proviene, que es jesuita, por ejemplo. Entonces yo no sé si es la línea a la que pertenecen, tienen un comportamiento, lo que pasa o que en realidad creo que es la formación. Ya estoy hablando de alguna manera sin saber, pero hay diferentes líneas de formación. Creo que la franciscana responde a San Francisco de Asís, y San Francisco de Asís y la orden de San Francisco de Asís tiene unos rigores que no tienen otras, digamos, unos rigores a cumplir para obtener el título, por decirlo así, muy duras, cuando otras no. No sé, creo que está el ejemplo de Santo Tomás de Aquino. Bueno, en fin, no quiero hablar ni dar datos que son falsos, porque realmente desconozco. Sí, a lo que iba, que más allá de a lo que pertenezcas, que quizás seas más duro en esto, o se dediquen más al campo, a poner semillitas, por decirte, a otros que hacen vino, bueno, más allá de, o otros que son, que no salen nunca, son de claustro, bueno, más allá del rigor de cada línea en los que profesan, creo que todos tendrían que ser buenas personas. Claro, sí, más allá, si tenés más o menor rigor, si son... Entonces, sí, no me voy a meter tanto en eso. Yo he ido a un colegio confesional y más o menos la toco de oído. Y la red de sobrevivientes termina diciendo que reclama acciones concretas e inmediatas en favor de las víctimas de abuso eclesiástico. Basta de frases armadas para la audiencia devota, con B corta, frases que solo acrecientan el sufrimiento en las víctimas y la invisibilización de sus crímenes en la sociedad. Eso como para dar un pantallazo de que la sociedad, y por suerte acá en Catamarca, no va a callar tampoco. No, y lo vimos con el juicio al cura Juan de Dios Gutiérrez, ¿no? Digamos, un respaldo de la sociedad a ese juicio, a que se llegue a la instancia del juicio oral, que se dirima en un ámbito judicial los hechos, y si hubo una sanción o una posible condena, que sea condenado, digamos, pero no seguir pateando las cosas para que, bueno, la causa prescriba, etcétera, o bueno, se muera de viejito en algún
en alguna otra iglesia, que es lo que solían hacer, porque ¿no? Los iban corriendo de un lado para otro, y los curas salían de acá denunciados, se iban a otra diócesis, y chao, ahí no sabía nadie quién era, y empezaba de vuelta hasta que caía de vuelta en otra denuncia. Si uno lee, por ejemplo, al Marqués de Sade, que fue un escritor, digamos, hasta condenado, estuvo preso, él relata un montón de, digamos, de este tipo de situaciones en las novelas, claro que las denuncia, y uno puede enterarse ahí digamos, de lo que produce, o sea, la institucionalización, ¿no? En este caso de la religión, como puede ser cualquier otra práctica humana, digamos, pero en este caso de la religión. Así es. Y hablando de mala gente, estaba viendo, quería ver. ¿Qué pasó? Estoy en el Facebook de Adriana Díaz, la diputada, y ella dice: recordemos que hoy se cumplen 22 años del Corralito. Es un buen momento para tener presente que su autor, Domingo Cavallo, Domingo Felipe, es uno de los economistas más admirados por quienes se dicen liberales libertarios. Memoria para que nunca más nos vendan como rebeldía la sumisión al poder económico. El Corralito, que fue por 90 días y se extendió por un año, ¿no? ¿Así fue? Sí, y fue, jurídicamente el golpe más fuerte al derecho a la propiedad, que parece el derecho fundante de todo nuestro sistema jurídico. O sea, algo que se defiende a rajatabla es la propiedad, ¿no? O sea, si nadie se puede apropiar de lo mío. Lo mío es mío y nadie puede sustraerlo. Entonces, bueno, por eso hay un derecho de robo, hay un delito de robo, un delito de hurto. Bueno, está todo reglamentado respecto a que, o protegido, digamos, lo que sería ese derecho fundante de la propiedad. Lo que hizo este señor fue avanzar sobre eso. Totalmente, decir, bueno, lo que vos tenés es tuyo, pero no lo podés usar. Ahí está, listo, terminó. Y bueno, después lo que fue el plan Bonex, lo mismo. O sea, fue un avance terrible sobre la propiedad, o sea, el dinero que cualquiera de los ciudadanos argentinos podía tener en el banco, de un día para otro quedó atrapado y no lo podía sacar. Creo que había un límite, no sé si eran 200 pesos, una cosa así, que se podía sacar por semana, que después se terminó restringiendo, era menos. Incluso mucha gente inició causas, acciones, para reclamar que esos fondos le fueron restituidos, porque legítimamente eran de esa persona. O sea, ahorros. Eran ahorros, lo que sea, digamos, supongamos, no sé, uno tiene el sueldo y le quedó algo del sueldo y lo tiene del banco y de golpe dice, no, mira, sí, el sueldo está ahí, los 100 pesos son tuyos, pero no los puedes usar. Pero mira que estoy enfermo o tengo que comprarte, no los puedes usar. Listo. Hubo muchísimas causas que se iniciaron, acciones, digamos, de recursos o acciones de amparo, y hubo también jueces que habilitaron, reconociendo, digamos, el derecho constitucional a la propiedad, y otros que entendieron que no, que correspondía que no fuesen, que quedasen, digamos, atrapados dentro de ese corralito. Y hubo casos reconocidos de gente que murió, digamos, efectivamente por no poder acceder a tratamientos o no acceder a medicamentos porque no podían sacar el dinero para comprar esos remedios o para iniciar esos tratamientos. Fue terrible lo del además corralito. Gente que enfermó también. Además de lo que se enfermaron por la situación, ¿no? Digo, pero y sí. También quería, así mínimo, hablar sobre un señor que para mí es el primer genocida y Nerón queda hecho un poroto, Henry Kissinger. Qué señor. Murió a los 100 años y
Otro que autor, los gusanos se negarían a comerlo, sí, ¿no? Fue el autor de todas las masacres que han ocurrido en el mundo, ¿no? En el mundo y en el Cono Sur, que fue su especialidad, sí, ¿no? Sí, sí. Que es terrible, así que no nos olvidemos. Acá en Chile, sí, todas las dictaduras. Todo. Plancón, bueno, un pragmático que ganó el premio Nobel de la Paz. Sí. Bueno, escuchen, al lado de ¿hace cuántos años que las madres están para tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener el premio? Y este hombre esto, el Dante y todas las grandes novelas o la historia misma, la historia antigua, moderna, este señor le puso el sello, ¿viste? Ya vendrá alguna película. Claro. Para decir todo puede ser todo peor. Bueno, todo buenito, lo van a pintar como buenito, ya capaz, no sé. Sí, bueno, digamos, como quisieron hacer, digamos, con la guerra de Vietnam en Estados Unidos, ¿no? Digamos, con todas las películas que trataron de explicar cómo, a pesar de haber perdido, habían ganado. Sí, en lo que quería decir hace un rato, más como una nota de color que otra cosa, lo tienen a Eduardo Villarruel. Don Eduardo Villarruel es el padre de la vicepresidenta electa y estuvo en Catamarca, vivió en Catamarca siendo militar, en el Regimiento de Infantería 17, que es ahora donde está el CAPE, digamos, hacía de paracaidismo, digamos, todas esas cosas que se hacían ahí. Y en esos años, en el año 70, que es cuando él estaba aquí en Catamarca, es convocado por el equipo de básquet de Catamarca, porque se hacía el campeonato argentino de básquet en Catamarca, era sede de Catamarca de ese campeonato argentino. El técnico de la selección de Catamarca era Jorge Hugo Canavesi, que es el técnico que había ganado el primer campeonato mundial de básquet, que lo ganó un equipo argentino en 1950, y que un equipo de básquet, digamos, que fue recibido por Perón, qué sé yo, y a partir de eso, cuando vino la fusiladora, bueno, los limpiaron a casi todos los jugadores campeones del mundo de básquet en ese campeonato de 1950. Bueno, la cosa es que en ese marco, este técnico Canavesi lo selecciona a Villarruel para integrar ese equipo de básquet catamarqueño, y así es que juega don Villarruel con el equipo de Catamarca, y digamos, la nota así como de color es que anota un doble al final del partido, y con ese doble el equipo de Catamarca le gana a Tucumán y avanzó en la carrera, digamos, de ese campeonato, que lo terminó ganando Buenos Aires. Nada, que es como una nota así de color del padre de esta mujer, digamos, que muy vinculada a la represión, ¿no? Digamos, la vicepresidenta Milei, que no es la única dentro de todo ese espectro de la libertad avanza. Bueno, comentaba recién, ¿no? Estos genocidas que le están pidiendo al presidente que los largue, que los suelte, que no avance con la causa judicial, o sea, que no se busque justicia, que no se dilucide si realmente han cometido delitos de lesa humanidad o no, digamos, porque si no los cometieron, digamos, no tendrían nada que ocultar, digamos, si vos no fuiste autor de nada y, digamos, no puede haber pruebas de que hayas hecho algo, entonces no deberías tener ningún problema en que avance una causa judicial. Nada, bueno, este señor anduvo por acá también por pisando Catamarca. Tierras. Sí. Hay una palabra que durante la semana creo que cobró relevancia, y bueno, se ha escuchado en los diferentes medios públicos. Yo recuerdo haciendo, digamos, cuando fui a la universidad, había tres
tres estadios en lo que podía ser la economía. Que, no sé si habrá alguno más, creo que recuerdo que eran tres. Uno la inflación, otro la deflación y otro era la estanflación. Estanflación. Y yo recuerdo al profesor, ya en el aula, en la UNLP, que decía que era el peor escenario que podía llegar a tener una economía. Porque viene así que la inflación crecían, digamos, aumentaban los precios, sin embargo la gente consumía. Es una carrera media estúpida de la inflación, pero bueno, es como que suben los precios, como suben los precios, los trabajadores protestan, entonces terminan consiguiendo que les aumenten los precios. Hasta eso, los formadores de precios de las cosas vuelven a subir los precios y después vuelven a subir los salarios. Es una carrera medio tonta, pero es una carrera tonta, pero funciona y se moviliza la economía. Pero y a la vez creo que digamos desgastante. Ahora, sin embargo, aunque eso fuera una situación, digamos, que de alguna manera se tornara por también influencia de los medios masivos de comunicación, una cosa de, digamos, entre comillas, que no se podía soportar, la situación próxima, la situación a futuro, creo que es peor. Por lo menos planteada desde este lugar, ¿no? Esta inflación. Sí, totalmente. Se ha hablado incluso ahora de hiperinflación, o sea, están hablando gansadas. Hiperinflación fue el 2000%, 3000% que hubo al final del gobierno de Alfonsín y el primer gobierno de Menem. O sea, eso es hiperinflación. Esta inflación aquí, tenemos una inflación alta ahora. Una inflación alta. 120, 130. Exacto. No es que esté bien. No, es alto. Nadie dice que está bien. Pero estamos lejos de ese cuadro. Dentro de los cuadros económicos posibles, estábamos en uno que era bastante propicio en relación a la estanflación, que indica simultaneidad de alza de precios, aumento de desempleo y estancamiento económico, entrando en una crisis o incluso recesión. Claro. O sea, los precios, digamos, suben, o sea que la inflación sigue subiendo. O sea que el problema de la inflación no se va a solucionar, por lo menos a corto plazo. Todos los sueldos, digamos, se congelan. O sea, si hoy ganas 100, por más que la inflación suba y suba y suba, vos vas a seguir ganando 100. O sea que lo que hoy podés comprar, mañana vas a poder comprar cada vez menos. Uh-huh. Como no hay consumo, se producen despidos. Exacto. Digamos, porque no hay, digamos, si tenía una despensa y tenía un ayudante o dos empleados, digamos, trabajando ahí para atender a la gente, como no hay gente para ir a comprar, bueno, dice el dueño, me quedo yo solo, atiendo a los pocos que vienen y lo siento mucho, pero bueno. Digamos, un efecto dominó. Claro, digamos, lo estamos viendo ahora, digamos, en una de las empresas de Caputo que tiene en el sur, despidió... mi hermano del alma. Despidió, no sé si 200, digamos, empleados. O sea, de un día para otro, digamos, te quedas... Si se produce esto de que dice, bueno, que va a frenar toda la obra pública, lo dijo acá también el gobernador, 3.000 puestos de trabajo fácil, digamos que no es solamente 3.000 familias que se quedan sin un ingreso, es todo lo que están consumiendo esas 3.000 familias que van a dejar de consumir. El problema, y que impacten todo el resto. Perdón, no hace falta ni siquiera saber mucho, o sea, digamos, esto casi es un dato o un, qué sé yo, como un aporte experimental, digamos, que tomé de la realidad de la vida diaria. Yo, digamos, oficié de mozo durante varios años y buen mozo. Era así, cumplía mi función bastante bien. Y el problema fue cuando no había consumo. Claro. O sea, mientras los restaurantes estén llenos, yo creo que no hay problema. Ahora, cuando los restaurantes están vacíos, porque es lo primero que la gente deja de hacer. Exacto.
O sea, es darse el gusto de salir a comer, digamos, de pasar un buen rato, quiero decir, los fines de semana, un día de semana, etcétera, etcétera. Es el primer gasto que corta. Entonces ahí es donde creo que está la medida de la preocupación, de lo que sería una preocupación a nivel de el tipo que ve lo que sucede en la calle, ¿no? Ahí yo creo que habría que apuntalar la vista. No sé si tanto en la tele, pero yo creo que habría que mirar un poco ahí. Porque ahí es donde primero se empiezan, porque los dueños, claro, naturalmente, o sea, un empleado te dice, bueno, mirá. No viene nadie. Claro. Y nos estamos mirando la cara todos los días. Lo atiendo yo. Claro, ¿Qué voy a hacer? Yo te quiero mucho, pero no te puedo bancar. Así. Digamos, terminó la discusión. Sí, digamos, lamentablemente, digo lamentablemente, porque esto no es una novedad, no es algo que no pasó. Y aquí no hay buenos ni malos, quiero decir, es una situación que se da tristemente. Hay responsables. Claro, naturalmente, hay responsables. Lo que pasa es que estas situaciones te llevan a pelearte entre los pobres. Exacto. Ese es el tema. Y las mentiras y las falacias y los eufemismos que me tienen harto y que están en los discursos de los grandes, digamos, dirigentes que son populares, como empleo genuino. Claro. Escúchame, ¿cuál es el empleo genuino cuando hablamos de turismo? Son de muy pocos. Todo lo demás es servicio. Claro. Entonces cuando cae el mozo, ¿quién va a caer? Sí. ¿Entendés? Entonces a mí me cansó esa frase, empleo genuino de algunos sectores de la actividad. Digamos, cualquier persona que atienda algún comercio, el taxista, todos los trabajadores. Digamos, cuando te restringís, la albañilería, es como si de golpe empezás a ganar la mitad de lo que estás ganando hoy. Y bueno, digamos, empezar a restringir cosas. Digamos, si antes te tomabas un taxi para hacer 3 cuadras o 10 cuadras, listo, me tomo el colectivo o camino. Ya está, ¿cuánto salen las pepas? Los 100 gramos, 400 el otro día. Bueno, y dije no, voy a comprar otra cosa. Hoy pregunté, en lapso de días, 600 pesos. Y no son las pepas de una panadería, que voy a decir, rica, no, normal. En las otras, ya directamente, ni pregunto, en las que se las ve muy churitas, digamos, ni pregunto el precio. Y me quedo así, me voy a amasar en mi casa. Lo que pasa es que, hablando, ¿no?, del tema... Sí, digamos, pues ya vamos a llegar a eso, a, digamos, los hornos de barro, volver a hacer pan, digamos, a todo eso que comentamos, creo que el programa pasó, ¿no? El trueque, la venta de empanadas y toda esa cosa. Intentando explicar el neoliberalismo, ¿no?, como lo anunciamos, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos. En el próximo bloque. Pero un poco es esto, digamos, si antes uno, digamos, podía darse, decir, bueno, está bien, el jardinero, por ejemplo, la persona que me pinta la casa, lo pinto yo. Sí, los que hacen changas hoy, ¿no? El changa, corta el pasto. Exacto. Eso se recorta. Claro. Digamos, la misma persona dice, bueno, yo en realidad me retrotraigo para mí, hago eso que puedo, que digamos que en otro momento yo podría, digamos, designárselo a otra persona, lo hago yo porque digamos, porque no te alcanza. Los días de paleadas mías terminan con un tafirol. Bueno. Ahí es donde vamos. Digamos, eso es, digamos, como se empieza a restringir, claro. Y por eso se dice, bueno, que se frena la economía, porque todo eso que era consumo de alguna forma se para, se detiene. Entonces, digamos, deja de circular dinero y chao, se viene todo abajo. Digamos, los precios igual siguen subiendo porque sigue habiendo personas que tienen la capacidad para comprar. Lo escucharon a Ratazzi, ¿no? Pero digamos, el resto queda ahí frenado. 800 tendría que valer el dólar.
Sí, bueno, o sea, digamos, con esto va a llegar a los 1.000, va a pasar los 1.000. Estamos hablando de lo oficial, ¿no? No estamos hablando de lo... Sí, pero digamos, cuando subió Macri también, ¿no? Estaba creo que 9 y el oficial y el blue, el negro, digamos, el ilegal estaba en 15 y dijeron, bueno, si lo ponemos a 15 no va a pasar nada porque todos los precios están con el dólar a 15 y pusieron a 15 y se fueron todos los precios a donde se fueron en ese momento, digamos, no sé, digamos, si se, pero digamos, se argumentan cosas muy infantiles o cosas que ya han sido probadas y que no funcionan, digamos, no hace falta decir, bueno, que se hace campaña del miedo, cosas así. Escúchame, esto ya lo hiciste y pasó esto, o sea, no esperes que si hace lo mismo pase otra cosa. Va a subir todo y va, digamos, el problema, digamos, es lo decía Cristina, ¿no? Creo que ayer, bueno, una crisis social, digamos, porque cuando la gente no tenga para consumir lo elemental, ¿no? Digamos, la familia, la alimentación de los chicos, lo mínimo para subsistir, ¿qué va a hacer esa gente? Y cuando vayan a un estado y el estado le diga, no hay plata, así que vea qué va a hacer. O como Mondino, que decía, bueno, no hay para todos. No hay para todos, digamos, refiriéndose a la electricidad, ¿no? O pensemos aquí en Catamarca, el calor que hace, lo que es atravesar, digamos, estos meses, ¿no? Diciembre, enero, que son meses muy calientes, que tiene un aire, bueno, espera que ese aire funcione y poder pasarla más o menos, digamos, tranqui durante la siesta, o que por lo menos funcione un ventilador. Es que se mal acostumbraron, te aviso, ¿no? Hay gente que se mal acostumbró, che. ¿Qué es eso? No, pero piensa que también subió mucho la temperatura. No. Pero ya sabés, te acostumbraste al celular. ¿Qué es eso? Pero ¿Cómo va a tener celular vos? Diciendo muy suelta de cuerpo que bueno, que se compren un generador. A los industriales les dijo, ¿no? Sí, le dijo así a todos. A todos, pero mira, pero digamos, o sea, justo a una casta, digamos. Búsquense un generador, vean cómo van a hacer, cómprense una palangana, pongan agua. ¿Quién era el señor que hablaba de tema, no? Discúlpame, ese que hablaba como que no tenías por qué tener un celular y un aire, no te correspondía. Entonces, más o menos en esa, nada más que por lo menos la Michetti nos prometía una luz al final del túnel, ahora directamente no tenemos luz. Ni túnel, no hay nada, digamos. No hay túnel porque no hay obra pública y no hay luz al final tampoco. Hacemos la primera pausa. Hoy tenemos música variada. Vamos a empezar con tango. Nunca hemos pasado tango en un programa es que nuestro. Da para tango, ¿no? Sí, a don Astor Piazzolla y lo que vendrá. Vamos a tener un poquito de rock, un poco de murga y un poco de folclore. Ahí regresamos. Bien, estamos de regreso y bueno, intentaremos en este programa hablar un poco de esto, de lo que es el neoliberalismo, de cómo empezó, cómo llegamos a este neoliberalismo de hoy. Es una larga y profunda mutación del capitalismo clásico que busca una recolonización de diversas zonas de nuestro planeta, interviniendo en cada región según sus particularidades históricas y sociales, con un objetivo de someter a las fuerzas laborales y apropiarse de los bienes comunes de la naturaleza. Para hacer esto, ¿qué necesita? Bueno, necesita eliminar la deuda del liberalismo clásico, que es la cuestión social, ¿no? Debemos avanzar en constituir a cada individuo, a cada sujeto en una especie de empresario y de esa forma hacer que desaparezca el antagonismo entre patrón y empleado o patrón y asalariado.
y por ende el conflicto social emergente de esa relación entre patrón y empleado termina siendo anacrónico, se desecha también el principio de igualdad o equidad, ya que todo empieza a depender de lo que cada individuo, cada uno de nosotros pueda hacer o no. En 1865, un señor Francis Galton, que era un antropólogo y psicólogo británico, publicaba 2 escritos. Sí. Perdón, Robert, Sí. estoy tratando de entender. Sí. Y voy escuchándote. Sí. Y, digamos, el primer párrafo sería eliminar la relación empleador-empleado. Claro, ese es el objetivo final, digamos, de todo pensamiento, digamos, neoliberal, digamos, porque no es solamente un objetivo, digamos, puramente económico. Uh-huh. Si vos dejás de ser empleado mío, ya no tenés ningún reclamo para hacerme a mí como patrón, porque vos sos un igual a mí, digamos, sos un emprendedor. ¿Qué es un emprendedor? Un empresario, un mini empresario, alguien que tiene ideas, que propone, sí, que desarrolla. Igual, pero no con el mismo capital. Pero, digamos, nadie impide que vos seas igual que yo, o que tengas el mismo capital, o que tengas más capital que yo, en teoría. ¿Entendés? Y pero vos si ya contás con un capital y alguien no, o sea... Todo depende de tu esfuerzo personal. No. Sí. No. Sí. Bueno, eso es lo que en definitiva propone, y digamos, ahí están los no del otro lado, digamos, porque del otro lado... Pero, a ver, hay algo que es inevitable, o sea, vos es del lugar donde naciste, si heredaste, si no heredaste, eso es capital, digamos. Sí, ahí avanzamos un cachito, digamos, porque bueno, en algún momento Hayek aborda esto de la justicia social, que es un poco lo que estás diciendo vos, diciendo que no va, digamos, por lo menos no va dentro de este pensamiento neoliberal. ¿Sí? Digamos, no estoy diciendo que esto es yo no estoy acordando con lo que estoy diciendo. Por favor, estás exponiendo. Yo lo que hago es de alguna manera confrontar. No me gusta esto. Confrontar, digamos, tratar de pensar y de decir, a ver, que me parece porque lo estoy entendiendo y me opongo. De alguna manera es tratar de hacer una crítica. Esto que va leyendo, digamos. Sí. De una crítica desde lo que voy entendiendo, ¿no? Pero es eso, digamos, en definitiva, digamos, al final de todo este recorrido lo que busca es eso, digamos, que no haya ciudadanos, sino haya empresarios. Entonces, todos tenemos que ser empresarios. Todos somos empresarios, todos somos emprendedores. Fíjate lo que pasa, digamos, en el mismo Catamarca, ¿no? Desde los mismos lugares del gobierno se impulsa, hay cursos para ser emprendedor, de no sé qué, todo se busca, digamos, la atomización y que dejen de ser, que dejen de tener esa lógica del empleado, romper esa lógica del patrón dependiente, del patrón empleado, de tener un sueldo, porque entonces si no tenés eso y no tenés esa relación, no tenés nada que reclamarle al otro. ¿Entendés? Digamos, a dónde busca, a dónde quiere llegar. Bueno, vuelvo con el amigo Galton. Perdón que era, quizá en las próximas... Sí, porque ahí ese es el final del cuento, digamos. Okay. Decía que Francis Galton, que era un antropólogo y psicólogo británico, publicaba 2 escritos en los que sentaba las bases de lo que se llamó la eugenesia en aquellos años, y que ha sobrevivido hasta nuestros días bajo el nombre eufemístico de darwinismo social. ¿Qué es esto de la eugenesia? Digamos, es la ciencia que trata de todas las influencias que mejoran las cualidades innatas o materia prima de una raza, también aquellas de las que pueden desarrollar hasta alcanzar la máxima superioridad. Lo que en otras palabras buscaba este hombre Galton desde
un lugar científico como materia abstracta, digamos, hasta positivismo, decir que o justificar, por un lado, la eliminación de algún grupo social que pueda ser catalogado como peligroso o inferior, y también naturalizar, digamos, la superioridad de determinado grupo humano respecto de otro, que después se terminó agrupando en países o en regiones que son superiores a otras, ¿no? Digamos, lo que vemos en lo que hoy se llama el eurocentrismo, o lo que es, digamos, todos los países, digamos, del norte, que tienen una superioridad respecto de los países de América Latina o del sur, ¿no? Digamos, América Latina, África, son los países que son, en algún momento se los llamaba países en vías de desarrollo, esas cosas terribles que se han dicho durante años, como diciendo, bueno, que eran, no sé, como bebés que están aprendiendo recién a pensar, a caminar, y por suerte están estos otros países que ya la tienen re clara y son capaces de orientar a estos otros países que somos nosotros, digamos, de América Latina. Ahí es donde nace, digamos, esta idea de raza, este darwinismo, esta eugenesia, que después, bueno, digamos, de más o menos, digamos, lo hemos vivido aquí, digamos, con todo lo que ha sido la eliminación, ¿no? de poblaciones afrodescendientes, hispanas, originarias, donde no es solamente una cuestión de raza o esta superioridad, sino que lo que hay detrás de eso es una red de agronegocios, de extractivismo, de corporaciones involucradas en la expulsión de poblaciones que habitan, digamos, regiones donde hay una gran biodiversidad, y a su vez reducir a las poblaciones a distintos modos de servidumbre. Lo hemos visto acá, digamos, con lo que ha sido la invasión, digamos, española, en Estados Unidos, digamos, que ha sido un sistema, digamos, de eliminación total, digamos, porque ahí no hubo lo que hubo en América Latina, que fue la mestización. Hubo Winchester. Claro, digamos, se eliminó todos los que eran indios, se reemplazó, digamos, los habitantes originarios de toda esa región por otros, así lisa y llana, quedaron 2 o 3 como para de muestra, como para que sea como un museo viviente y nada más. No como ocurrió aquí en América Latina, que también hubo genocidio, también hubo cosas terribles, pero se terminaron fusionando, digamos, intercambiando, digamos, lo que eran los españoles con los originarios de América, por eso se habla de una mestización. En Valladolid, en algún momento de esos años, hubo un encuentro ahí donde se dirimió si los originarios de América eran seres humanos o no, y no se terminó en nada, digamos, porque no llegaron ni ningún acuerdo, pero sí sirvió por lo menos para que fuera menos cruento ese tratamiento a las poblaciones originarias, ¿no? Bueno, este concepto de raza es un concepto de la modernidad que buscó y busca una especie de catalogación natural sustentada en este biologismo o evolucionismo. Son ideas basadas en supuestos principios científicos que establecen que diversos grupos poseen capacidades innatas que les permiten legitimar ciertas formas de dominación sobre países considerados periféricos o subdesarrollados en base a esa supuesta inferioridad racial. En la actualidad queda mal o está mal hablar de raza, ya no se habla más de raza, se habla que solo hay una, que sería la humana, como si a través de esa sola definición semántica, eufemística, como decía hace un rato, quedaran eliminadas todas las diferencias. Pero como las diferencias existen, son palpables, desde los grupos dominantes hay un interés en que se mantengan las asimetrías y, digamos, esas asimetrías hoy
se traduce en diferencias culturales o en lo que se llama la diversidad, que ya no se traduce directamente en personas inferiores a otras, sino en calidades institucionales de países respecto a otros, o como una supuesta corrupción, que también es natural de algunos países o de los gobernantes de determinadas regiones o de países, continentes respecto de otros, como se plantea incluso desde organismos como el Banco Mundial respecto de América Latina y el Caribe, respecto a, digamos, esto que nombramos, ¿no? El norte, Estados Unidos y Europa, donde supuestamente no hay corrupción y siguen siendo superiores. En 1938, durante la Primera Guerra, el final, digamos, de la Primera Guerra, que no es la Guerra Mundial, ¿no? Digamos, venimos aceptando como que hubo 2 guerras mundiales, donde no fueron guerras mundiales, solo fueron guerras, digamos, del norte, ¿no? También de los países estos desarrollados, básicamente Europa, y después a la que se sumó Estados Unidos y Japón en el caso de la Segunda Guerra, pero de ninguna forma son guerras mundiales. Bueno, decía ahí, en Francia se realiza lo que muchos entienden que es el origen o el asentamiento de la idea del neoliberalismo, que es el conocido coloquio Lippmann, por Walter Lippmann, que era un periodista de Estados Unidos, que había escrito un libro un año anterior, que se llama Una investigación sobre los principios de la buena sociedad, en la que decimos, bueno, sienta el principio de lo que sería el neoliberalismo y también de lo que es la psicoeconomía y el neuromarketing. Lo que decía Lippmann, digamos, ante un montón de gente, era que el rol del público, o sea, de nosotros, de los ciudadanos, no debe ser el de discutir asuntos públicos, sino el de apoyar proposiciones hechas por expertos, y que lo real y nuestra realidad está sostenida a través de un conjunto de imágenes y estereotipos. O sea, lo que decía es esto, ¿no? No poner, abrir a debate de todos nosotros cuál es la realidad y cómo abordarla, cómo solucionarla, sino limitarnos a que escuchemos lo que dice tal o cual experto y empezar a tomar partido, si nos gusta más o si nos gusta menos, lo que ese supuesto experto dice. Y, o sea que el concepto de idea propia no existe. No existe. Eso. O sea, por eso es público. Claro, sí. Por eso la palabra no es inocente, digamos, por eso es público. Porque el público de alguna manera es el receptor de algo, o sea, no actúa, o sea, siempre está recibiendo. Si uno hablaría de personas, ahí podría ser de otra forma. Sí. Porque digamos, un público no es lo mismo que un grupo de personas que sí pueden, quizá cada una tener, digamos, ideas propias. Sí, lo interesante es que esto, ¿no? En 1938, este tipo está planteando esto, además de decir, bueno, que la realidad, o sea, que lo que nosotros entendemos como realidad, está sostenido nada más que por un conjunto de imágenes y estereotipos. O sea, como nosotros abordamos o entendemos o comprendemos lo que pasa o lo que nos pasa, está basado en eso, en imágenes que tenemos incorporadas antes o que nos incorporaron antes, y en estereotipos también que nos hemos formado nosotros o que nos inculcaron determinados Debe estereotipos. haber leído mucho a Hume, que es un filósofo, sí, bastante escéptico, del cual yo tengo mis grandes reservas, porque, digamos, él no creía en que uno tenía un yo, digamos, que era una máquina que, digamos, es como que solamente para Hume el pensamiento es una cosa que es pensamiento, nada más. Sí. Hayek toma algo de eso también. Eso es brutal. Sí. Es, digamos, en algún sentido, digamos, humano, le quitas
la razón de ser. Es deshumanizante. Al hombre, sí. Lo deshumanizás, claro, lo convertís en pensamiento nada más. O sea, así es. Te sacás la esencia. Don Lippmann, en un libro anterior, analizaba la creación del público, de esto que decíamos, ¿no?, que después se traduce en la sociedad o en nosotros, reflexionando sobre cómo intervenir sobre el aparato psíquico de las poblaciones a través de la construcción de estereotipos y, por ende, en sus emociones, actitudes y decisiones en relación a determinados fines o intereses, afirmando que los seres humanos nos manejamos en base a estereotipos, que son los que nos permiten economizar tiempo cuando se nos presentan situaciones nuevas. Las ideas preconcebidas que tenemos y nuestros valores morales son motores que crean nuestra manera de ver el mundo. Esta posición nos permite captar la información y tomarla de una manera determinada, basándonos siempre en nuestras experiencias o en incorporaciones, digamos, que hayamos tenido anteriormente. Entonces, Lippmann lo que proponía era que los medios de comunicación deben ser los encargados de transmitir los mensajes de los discursos políticos y hacerlos parte de la opinión pública. Estos discursos tienen que buscar moldear ciertos estereotipos, crearlos e impulsar a los sujetos, o sea, nosotros, a perseguir ciertos fines, y la manera de lograrlo es con mensajes impactantes que movilicen al público y que creen grandes polémicas. Si no es lo que estamos viendo ahora, es, esto de proponer cosas totalmente disparatadas y que nos moviliza eso a ponernos de un lado o de otro, a apoyar, a desmentir, pero bueno, estar involucrados en algo que no tiene nada que ver con con por ahí los problemas que tenemos. Claro, lo vivíamos semanas antes, claro. que decía que una manera de bloquear, de dejar sin efecto eso, era no advirtiéndolo, claro. no dándole cabida, digamos, por decirlo así, de alguna manera. Insistiendo en esa idea de que absurda ya de claro. por sí, que era una trampa. Exacto. Sigue Lippmann diciendo... 1938. Sigue Lippmann diciendo que los discursos deben ser ambiguos, deben usar temas generales a través de los cuales las personas puedan identificarse y unirse a ciertas ideas o políticas, independientemente de que éstas expresen o no sus propios intereses. Lo fundamental es que se sientan involucrados como individuos en la agenda que los medios proponen y con ello experimenten que son libres y que participan. Este método busca formar o formarnos alrededor de un problema o acontecimiento que no somos capaces de resolver o que no tenemos la capacidad de proponer soluciones, asignándonos un rol de alinearnos en alguna solución que tampoco podemos formular y que la aceptamos de alguien que se nos presenta, como dijimos, ¿no?, como una experta o un experto, haciendo selección en base a estereotipos creados o que nos crearon previamente. Detrás de todo esto no está solamente un sentido comercial, sino también un sentido de denominación, que es el que nos interesaba remarcar. Para Lippmann, lo que luego también va a ser tomado por Hayek, es necesario construir una democracia en la que técnicos, especialistas y expertos deliberen y tomen decisiones por el resto de la sociedad, de una forma tal que esas mayorías se sometan a esas decisiones como si fuesen propias, o buscando incluso responsabilizar a esas mayorías de lo que supuestamente han elegido en forma, libre. Parece el manual de Milley, ¿no? O Sturzenegger, cuando lo coachaban, le decían: no hables, claro, de generalidades, no entres en la política económica ni nada, sino habla generalidades, divaga, la familia, exacto. Habla de cualquier otra cosa, pero no te metas en temas, centrales,
Y si no, digamos, esto, ¿no? Y lo dijo en Estados Unidos sin ningún problema, quiere decir que lo pueden googlear, buscarlo y sabemos de qué estamos hablando. Así es. Yo me acuerdo una frase, no me acuerdo, pero era en el, digamos, hace ya 4 años atrás en el gobierno de Macri, no me acuerdo si era el ministro de Economía, no me acuerdo. Él hablaba de crecimiento negativo y yo la verdad es que ¿Cómo? Creo que había hecho un ensayo. Vamos a avanzar para atrás, claro. Había hecho un ensayo acerca de eso, porque volver al futuro. Era digamos, ¿cómo decirlo? Era macabro que alguien me volviera con la palabra, porque algo que crece, pero que tiene una polaridad, digamos, decime que baja y se acabó. Decime que hay un decrecimiento, pero no me hablé de crecimiento negativo. ¿Cómo es eso? Son, digamos, ¿no? distintas formas de buscar comunicar algo negativo como si fuese algo positivo. Claro, Escuchaba, creo que en La Nación Más, un periodista hablando de la inflación mala y de la inflación buena. Y obviamente que el tipo se contradecía y se daba cuenta, y entonces decía, bueno, me van a decir algo por esto que estoy diciendo, pero tratando de explicar algo que no tiene ningún sentido. No hay ninguna inflación que pueda ser buena, o dependerá, digamos, del contexto en que lo digas. Una inflación de un 3% es mejor que una de un 20, que de un 100, y una del 120 es mejor que una del 3000, o una del 3000 es peor que otra, digamos, pero digamos, ninguna inflación, digamos, puede ser, o por lo menos de esta que estamos hablando, del 100, 120, 130%, no puede ser bueno para un país. Puede haber peores, sí, bueno, puede haber peores, digamos, pero hablar así como de decir, bueno, que hay una inflación buena y una inflación mala, no tiene mucho sentido. Me hace acordar también, ¿no?, a otra nota que había en Clarín hace unos años respecto de la gente que comía de la basura. Tierra, era bueno comer tierra. Que era bueno comer tierra, ¿no? Sí, digamos, tenías todos los minerales necesarios. O sea, ¿cómo nos... Por eso, ¿no?, de esto que dicen, de lo que estamos escuchando de Don Lippmann, de poner a expertos a hablar de ciertos temas en los medios de comunicación. En los medios de comunicación te dicen, no, bueno, porque la tierra tiene minerales y no sé qué estudio, no sé qué universidad de no sé dónde dice que es bueno para no sé qué, y entonces, sí, mi bebé comía tierra, me agarraba la tierra de la maceta y se la comía y no le pasó nada, debe ser bueno. Digamos, todo un razonamiento totalmente, digamos, estúpido, pero que se le impulsa desde los medios de comunicación en voces de el licenciado tal o la licenciada tal que viene y te va bien vestida y te habla lindo y te dice un montón de cosas, y vos decís, salís convencido de que la tierra es lo mejor que puede haber para comer y que entonces no hace falta, digamos, tener dinero para comprar alimentos. Un sándwich de milanesa, por ejemplo. Lo que sea, digamos, porque, digamos, tenés tierra, y tierra, salís ahí un poco, barré y ya está, te comes un plato de tierra que te va a hacer muy bien. ¿Por dónde andábamos? Entonces, Denord, de Foucault, digamos, como pensadores, digamos, también de Europa, ¿no?, pero interpretan, digamos, que este coloquio es el punto de partida del neoliberalismo como sistema de gobierno que busca intervenir en una sociedad de empresa, ¿no? O sea, una sociedad compuesta por individuos o individualidades de empresarios autorresponsables, los que necesariamente se deben constituir como emprendedores y atenerse a las consecuencias de esa gestión, sabiendo que pueden ser buenas o que pueden ser malas. Digamos, esto es central, digamos, entender, digamos, porque todo nos lleva a eso, a dejar de ser
personas civiles, ciudadanos, para ser, digamos, emprendedores o empresarios cada uno de nosotros, ¿no? Porque, digamos, hay un conocimiento instalado, un estereotipo de que al empresario o la empresaria le puede ir bien o le puede ir mal. Entonces, cuando uno se asume como que es eso, también asume, digamos, que a vos te puede ir bien y te puede ir mal, y si te va mal, no tenés a quién reclamarle, y no tenés que reclamarle a nadie, porque bueno, te fue mal, tuviste mala suerte, no supiste, tenías poca experiencia, y ya está, a bancársela, y no hay a quién reclamar. La verdad que para mí tendría que meterme un poco más en análisis, de leer sobre Sousa Santos, ¿viste? Uh-huh. Porque él ya hace varios años hablaba del emprendedurismo, le da glamour a la precariedad. Porque claro, es eso, es decir, te hacen creer que si te pones a hacer bolsitas ecológicas, y no es así. Te puede ser que de pronto tengas éxito, puede ser, pero no resuelve realmente la vida. Es una validación o una justificación de la precarización. Exacto. Nada más que eso. Años más tarde de esto que nombramos, aparece la Sociedad Mont Pelerin, que es donde aparece Friedrich Hayek como líder político y teórico, y que continuaría de alguna forma la senda iniciada por Lippmann con consolidar esta revolución neoliberal. Don Hayek influyó en muchas de las figuras de la política mundial, como Churchill, Reagan, Thatcher, Pinochet, a lo largo de todo el siglo XX. Incluso estuvo acá en Argentina tras el golpe del 55, que se junta con el dictador Aramburu en un encuentro auspiciado por Alberto Venegas Lynch, el padre del Venegas Lynch que solemos ver en la el padre de la criatura. El padre de la criatura. Don Hayek tiene un libro que se llama El orden sensorial, donde propone que el concepto de irracionalidad humana es un producto de patrones conductuales, lo que antes Lippmann definía como estereotipos, que estarían sustentados en la evolución genética y que posibilitaría el despliegue de las capacidades individuales y que pueden ser modificadas, mejoradas o limitadas por el aprendizaje. En términos actuales, estos conceptos son la base de lo que hoy conocemos como el marketing político y empresarial, así como la estrategia educativa muy en boga actualmente, que se habla de la inteligencia emocional, desde la que se alienta a padres, a docentes, a gobernar o manipular las emociones de las infancias y adolescencias para terminar en otro concepto, también está extendido, que es el de la economía de la felicidad. Todo muy bonito y con pajaritos, así como una película de Disney, ¿no? En otro libro de Hayek, que se llama El atavismo de la justicia social, ahí plantea Hayek que la justicia social es un concepto vacío, es solo una ilusión usada para dar lugar a demandas injustificadas, impulsando la falsa creencia de que la justicia es sinónimo de justicia distributiva. Eso es lo que decía hace un rato. En el último escrito de 1988, Hayek reafirma que es insostenible la tesis según la cual los ricos arrebataron a los pobres aquello que, en ausencia de dicha violenta apropiación, les habría o podría haber correspondido, definiendo a la sociedad como un sinónimo de mercado, el que se caracteriza por ser una contienda jugada de acuerdo a reglas y decidida por destreza superior, fuerza o buena fortuna. Claro, lo que se logra no es el pobre, sino el empobrecimiento de las personas. Totalmente, sí, claro. Sí. Está mal utilizado, ¿viste? Estamos acostumbrados a decir a los pobres, en vez de decir a los y desposeídos. No está mal, porque se les quitó. Exacto. Entonces, estamos así
mal acostumbrados en un lenguaje también muy traído de parte de los demagogos, ¿no? Hayek no se llevaría bien con vos. Hayek no se llevaría bien con vos. ¿Cuáles son las tres variables? Fuerza, fortuna. Claro, destreza superior. Destreza, fortuna y fuerza. Y fuerza, exacto. O sea, después no hay... No hay más nada que eso. No hay más nada que eso. Que es el pensamiento, digamos, de que funciona, digamos, en una empresa o en un emprendedor. Si vos no tenés ninguna de esas tres cualidades, digamos... Fuiste. Sí. Mala suerte. Es que, digamos... No. O sea, bueno, ¿serás lo que debe hacer o no serás nada? Por eso, digamos, por eso él invalida la justicia distributiva. Exacto, es que necesita invalidarla para que eso funcione. Necesita invalidar con esas tres falancias. Sí, por eso son todos argumentos que van, digamos, de alguna forma justificando. Claro, necesita justificar con esas tres variables algo. Exacto, ahí va. Entonces, Hayek termina, digamos, definiendo de manera simplificada lo que es una sociedad neoliberal, que sería como un gran mercado en la que cada integrante juega en ese mercado, buscando alcanzar un éxito que dependerá de su propia competencia egoísta individual, con reglas supuestamente asépticas y objetivas, y en la que el éxito buscado o el fracaso conseguido dependen exclusivamente de la habilidad o suerte de cada quien y cada cual. Pero Robert, con lo que dejan de tener importancia todos los derechos sociales, justamente, o se justifica su eliminación ya que dejan de ser útiles. Y además es, digamos, el planteo es elimina por completo lo que es la solidaridad, el concepto de solidaridad. Y claro, lo elimina. Y que, por eso podés vender tus órganos. Claro, digamos, porque, digamos, o sea, si seguís, digamos, todo este pensamiento, te obliga, terminás avalando, digamos, lo que estamos viendo hoy y lo que estamos de alguna forma aceptando, y de lo que mucha gente ha votado, quizás sin estar de acuerdo con todo esto, ¿no? Hayek también en otra parte habla de la necesidad de usar un lenguaje violento u ofensivo, no como un error comunicacional, sino como una forma de naturalizar lo encarnizada que es la lucha económica del mercado, en el que habrá ganadores y perdedores, lo que se hace, digamos, a través de políticos, expertos o los llamados tanques de pensamiento, para llevar a la población a interesarse sobre ciertos temas o tendencias, como las que nombramos de la inteligencia emocional, que busca vigilar las emociones propias y ajenas como si estuviesen administrando bienes económicos. Ayer, en el programa de la lengua, había una historia de tres hermanos que encuentran un cofre. Entonces, digamos, los tres hermanos le estaban pasando muy mal. Y lo que es un escritor, creo que ruso, Alexander Grimm era, me acuerdo que era así. Y los tres hermanos se ponen ávidos, digamos, y a desconfiarse entre ellos, en lugar de utilizar el concepto de hermandad, de fraternidad, de decir, mirá qué suerte que tuvimos, vamos a... Combinemos nuestros conocimientos, saberes, experiencias. Vamos a ver cómo hacemos, dividamos, mirá. Cada uno está tratando de... Creo que mandan a uno al pueblo a que compre algo para comer, pero en realidad cuando vuelve el otro ya lo había envenenado, pero y en el medio el otro muere. O sea que el cofre queda... Para nadie. Para nadie. Y esto es un poco lo que, digamos, está planteando, digamos, esta forma de idea, ¿no? Sí, nada más que, digamos, habría alguien que se quiere quedar con el cofre, y está diciéndole a los hermanos, mirá, te quiere hacer esto, te quiere hacer lo otro, hacele esto, así te quedas vos con el cofre. Está bueno. Digamos, sería, digamos, ese sería el mejoramiento, el panorama, digamos, de lo que sería el neoliberalismo. O sea, podemos hacer un corte así, bajamos un poco todo esto, pero bueno,
en definitiva lo que se busca Está buena la idea. Digamos, de ese alguien que que los enfrenta. Y le dice, miren, es como viene, digamos, todo lo que venimos leyendo, o sea, determinada gente que es la que se piensa o determina que es superior a otra, y desde ese lugar de superioridad decide en influenciar sobre el resto, que serían los inferiores, para que cumplan con sus objetivos, que son los objetivos de los que están de esa superioridad, no de esas mayorías que están abajo. En definitiva, eso es lo que sería un poco el neoliberalismo, y todo esto, digamos, de reducir a las personas a empresarios, es un mecanismo para que eso otro funcione. ¿Sí? Claro. Hagamos una pausa. Bueno, seguimos hablando de neoliberalismo en este último programa de tramas de este año 2023. Es casi toda una forma de existencia. Sí, por eso decía que no es solamente un sistema económico el neoliberalismo. Una forma hasta de vivir, de pensar, de actuar frente a cualquier situación de la vida. Exacto. Tomás decisiones desde esa perspectiva, digamos, neoliberal, o de esa perspectiva de una individualidad exacerbada. Sí, digamos, que necesita de alguna forma competir con los otros, digamos, dejar de ser un sujeto social donde, digamos, el que le vaya al otro bien te ayuda a vos a que también yo siempre pensé que sino que entras a competir. Yo siempre pensé que el mejor negocio era el que favorecía a todos. Y hay ejemplos en donde eso puede funcionar. Vos tampoco te llevarías bien con Hayek. No, por supuesto que no, estoy en las antípodas. Además de la justificación de esas tres variables, digamos, y para ir en contra de la justicia social o distributiva. Porque para él justicia no es sinónimo de justicia distributiva. Es más, dice que es lo opuesto, que no significa eso la justicia. O sea, es ir a las antípodas. Además, es deshumanizante y va en contra absolutamente de todo lo que desde esta perspectiva nosotros bregamos y tratamos de que, digamos, de cambiar, de comprometernos, con nuestras acciones también. Y de crear, digamos, los lazos de solidaridad, ¿no? Exacto. De conocerse, digamos, con el otro, con la otra, en esto de lo que decíamos, ¿no? De que nadie puede ser feliz en soledad, o que, digamos, que el otro esté bien ayuda a que uno esté bien también. Digamos, claro. Acá, digamos, es romper eso y centrarte en lo individual, en lo propio. Y si al otro lo podés joder y cagar, y eso significa que vos estás mejor, listo. ¿Se acuerdan de Esteban Bullrich, que se encargó de hacerlo? No solamente él, pero él lo decía muy seguido, es la incertidumbre. Fue una de las palabras. Disfrutar de la incertidumbre. Exactamente. Bueno, pero uno no puede... Y ahí está, ¿no? En la incertidumbre. Uno no puede, digamos, y esto también viene a cuento, digamos, si uno tiene cierto tenor, no sé cómo decirlo, cierto espíritu, no puede estar bien cuando ve que otro está pasándola mal. No sé, creo que es perverso. Totalmente. Digamos, cuando uno disfruta de eso, ya es un acto de perversión, digamos. Mira cómo se jodió aquel,
por más que, digamos... pero es una discusión que la vemos en las redes sociales cuando hablan del planero, ahora se te va a caer el plan y vas a saber lo que es cagarte de hambre. Digamos, lo vemos en las redes sociales donde mucha gente piensa eso, que el planero o la persona que no tiene laburo y porque no tiene laburo está recibiendo un subsidio del Estado para poder subsistir él y su familia, digamos, porque eso es lo que es un plan. No te podés alegrar que esa persona lo pierda, porque si esa persona pierde ese ingreso, deja de comer él y deja de comer la familia. Digamos, es realmente eso lo que decís, ¿no? Es perverso, es maquiavélico pensar, digamos, de que uno puede alegrarse de que esa persona... Eso es terrible, eso es terrible, no me cabe en el alma, digamos, no sé por decir por la razón, porque la razón, bueno, ya estamos viendo que conduce se la puede llevar para cualquier lado. Se la puede llevar para cualquier lado, claro, pero no me cabe en el alma, digamos. Bueno, Hayek, digamos, después de todo esto que venía pensando, se pregunta qué tipo de Estado sería necesario para administrar una sociedad de empresa o una sociedad de emprendedores. Y llegué a la conclusión, casi obvia, de que el Estado, que solo es necesario un Estado que genere las condiciones claras para el libre mercado y que concentre fuertemente el ejercicio de la coacción, o sea, el poder punitivo del Estado o el poder de policía del Estado. Hayek, digamos, recupera una frase de otro liberal que se llama James Kane, que alertaba incluso respecto del sistema democrático al decir que el sufragio universal pone en peligro la propiedad y coloca el control de los ricos en poder de los pobres y libertinos. Con esta óptica, digamos, la mayoría o las mayorías se las empieza a ver como peligrosas o como una amenaza para el sistema democrático o para ese minúsculo grupo de personas ricas y con poder, que luego se empieza a traducir en esto, ¿no? Lo que se llama el populismo, como manera, digamos, despectiva de abordar o de tratar a esas, digamos, mayorías que busca a través de este sufragio, digamos, universal, recuperar o obtener el goce de algunos derechos. La solución esta al populismo es la que proponía Lippmann, digamos, que leímos hace un rato, un gobierno de técnicos y expertos que de una manera, digamos, de élite y decide por esas mayorías para lo que debe influenciarlas y doblegarlas para que incorporen esas decisiones impuestas como si fuera una elección propia. Digamos, por eso, digamos, inclusive Milei, cuando le preguntaba si creía en el sistema democrático, se quedaba callado y buscaba decir cualquier otra cosa, digamos, porque en definitiva no cree en el sistema democrático. O sea, no puede pensar que la democracia sea buena, porque en el caso de que toda esta masa de gente que hoy está mal pudiera tener un candidato que realmente represente los intereses de toda esa masa que está mal, de ese gran conjunto de personas que tiene serias dificultades para trabajar, para comer, para gozar de algunos derechos, llegase a un lugar, digamos, de poder tomar decisiones, eso significaría indudablemente que las personas que hoy están gozando de todos los derechos pierdan algunos, o pierdan varios, o pierdan muchos, o pierdan una gran cantidad. Y lo que hoy están recibiendo en ganancias con actividades empresariales se empiece a distribuir y no les llegue todo lo que les está llegando hoy, y algo de todo eso tenga que sí o sí ser distribuido. Pensemos, Robert, en el gasoducto, que fue, digamos, si mal no recuerdo, y no quiero dar más información, pero fue con el impuesto a las grandes riquezas. Sí.
y digamos, es una obra de soberanía nacional. Y bueno, es un poco tratar de que eso se distribuya. Sí, digamos, crear una infraestructura que le va a permitir al país tener ingresos genuinos propios, digamos, porque bueno, no solamente va a dejar de comprar gas en el exterior, sino que va a tener la posibilidad de exportar gas a países limítrofes como Chile o como creo que Bolivia también. O no sé, Bolivia no, porque creo que tiene Paraguay. Entonces eso le va a generar divisas que van a ingresar. O sea, digamos que y después con esas divisas, bueno, vos podés pensar qué hago con eso, que será otro planteo, digamos, pero ya empezás a tener ganancias genuinas. Pero fijémonos en la gran diferencia, ¿no? Digamos, de los modelos, ¿no? Claro. Sí. Este modelo, digamos, de Alberto, de Massa, que planteó esto, que generó esto, que estaba generando digamos, la conexión con el norte también. Y que ahora le quieren vender. Vender, viste, la gallina de los huevos de oro. Seguimos con esto de así terminamos. Pues bueno, toda esta lógica, esta filosofía, digamos, neoliberal, se suele apoyar en Platón, en el libro La República, que ya en aquellos años, ¿cuánto tiene? 2600, ¿no? Planteaba que la polis, o sea, las ciudades, debían ser gobernadas por filósofos elegidos entre los mejores, los que debían ser poseedores de la virtud de la prudencia, a la cual solo se puede llegar mediante la contemplación de la verdad. Platón continúa diciendo que la ciudad será justa si es gobernada por ese pequeño grupo de filósofos y en tanto sea custodiada por guerreros, de modo que cada miembro de la polis solo tenga la ocupación para la que la naturaleza lo ha dotado. Esto dicho por Platón hace 2600 años, en una Grecia donde existía la esclavitud, donde había esclavos, que era lo más normal, digamos, en ese contexto y en ciudades muy pequeñas, ¿no? Curioso el caso de Sócrates, ¿no? Sí, bueno. Es curiosísimo, porque Sócrates vendría como a romper todo eso. Exacto. Él es el que, de alguna manera, quiebra todos esos dogmas. Y así le fue. Ahí entró, digamos, el poder punitivo del Estado y le dijo, no, acá no creo pasa. Bueno, Sócrates, Cristo, ¿no? Siempre están ahí quebrando esos dogmas, uno en digamos, en lo que sería el racionalismo fundador, occidental, el otro sería lo que sería la religión, ¿no? La religión judía, ¿no? Podemos decir. No sé. Judeo-cristiana. Hay otra metáfora también de Platón que también se la suele usar, incluso la escuchamos hoy, que planteaba entender al Estado como una nave en la que el filósofo es el piloto, o sea, el piloto es el que sabe, es el experto y es el único capaz de conducir esa nave, mientras los marineros, en esta metáfora, es el pueblo o es esa multitud, digamos, ignorante. Y me parece interesante también recuperarla por la vigencia que tiene hoy en los discursos políticos, en donde se habla, ¿no?, de tormentas, se habla de navegar, se habla de pilotear, ¿no?, de llevar adelante. Y todo esto, digamos, ya estaba, digamos, en este libro La República de hace 2600 años. Todas estas metáforas se traducen desde esta perspectiva neoliberal en justificar la necesidad de que haya una élite gobernante que ya no son, como decía Platón, no son filósofos virtuosos, sino que son empresarios
que conocen y usan las estrategias del poder y que ocupan un lugar en ese grupo de élite por sus vinculaciones con el capital financiero internacional. Y al pueblo, digamos, solo le corresponde saber lo que las élites o estas élites proponen, así como, digamos, también en el mito de la caverna de Platón nos proyectaban imágenes, digamos, en esa caverna. Y a mí me parecía, bueno, que esto es lo que propone este neoliberalismo, o que, digamos, hoy se está hablando con el candidato Milei, que ha sido elegido, que se define como libertario, como anarcocapitalista, y no es más que, digamos, esto, ¿no? Digamos, todo lo que venimos diciendo es casi un manual, ¿no? O sea, los discursos violentos, discursos de expertos, discursos que plantean polémicas y que nos llevan solo a ponernos a favor o en contra, y casi sin ninguna posibilidad de proponer por algo por afuera de esa agenda, que a su vez está impulsada y sostenida por estos tanques, digamos, comunicacionales. Y también, bueno, que nos llevan a incorporar esta panacea del emprendedurismo, el no tener jefes, o el no tener, o el ser el jefe de uno mismo, digamos, que es como se vende esta lógica del emprendedor. Y esto, bueno, lo vemos, ¿no?, en todos los sectores sociales, sobre todo en los que están más precarizados, ¿no? Inclusive desde esto que decíamos, impulsado desde los mismos organismos del Estado, que ofrecen cursos de cómo ser emprendedor o emprendedora, que sería una forma de ser libres o de alcanzar una supuesta libertad porque dejas de tener, digamos, patrones. Desde Martínez de Hoz, pasando por Menem, Macri, se habla más o menos con las mismas palabras, esto de achicar el Estado con un objetivo de eficiencia y eficacia. Y en estos últimos meses hemos visto en formato de show o teatro del horror a Milei, ¿no? Haciendo un simulacro de destruir el Banco Central con un palo como si fuese una piñata, o eliminar de una pizarra ministerios al grito de afuera para justificar el arribo a ese estado objetivo del neoliberalismo que solo marca reglas para que se desarrolle el libre mercado y que concentre el poder de policía para reprimir cualquier movimiento social que atente contra ese libre mercado. Este es el estado ideal del neoliberalismo, ¿no? Un estado donde solo se administra cómo se negocia y que tiene el poder de policía y el poder también judicial para reprimir cualquier cosa que puede salirse de la ley que ha sido en general ordenada y generada desde los centros de poder. Lo que se viene en Argentina parece que está centrado en cuánto tiempo las grandes mayorías seguirán o seguiremos viendo, ¿no?, estas imágenes que nos proyectan las élites, y en qué momento voltearemos a ver la realidad, digamos, sea propia o comunitaria, digamos, social, y como en algún momento decía Cristina, ¿no?, cuando vayamos a ver qué es lo que está pasando en nuestra ladera. En general en Argentina estas propuestas del eurocentrismo, del neoliberalismo no funcionan. Tarde o temprano siempre ha, digamos, caído ese telón que irrumpe sobre esta, de alguna forma, fantasía que se nos está creando. Digamos, a pesar de toda esa manipulación mediática que busca, digamos, entretener, convencer o generar apatía, hasta ahora nunca se ha podido imponer, ¿no?, sobre las vidas cotidianas de cada quien que vive en nuestro país. Lo hemos visto con Alfonsín, lo hemos visto con Menem, lo hemos visto en el 2001,
Y solo espero que no nos reviente o que no lleguemos a esas situaciones. Bueno, vos, compañero, ¿no? Decís, lo hemos visto. Yo, la verdad que me parece que somos pocos lo que lo hemos visto, porque aclarando un poco el panorama, ganaron por 14 millones de votos, de personas que votaron, otro tanto de 11 por el otro lado, pero hay una gran cantidad de millones que no votaron. Entonces, de alguna manera, por más que se legitime a través de la cantidad de votos un gobierno neoliberal, saquemos las cuentas que hay un pueblo también descreído, que es una franja importante, el que votó en blanco o no fue a votar, lo que sea, ¿no? En esta democracia, ¿no es cierto? Tenemos una democracia que cada tanto tenemos que ir a votar. Y me parece que hay una gran franja que no ha visto eso, no lo conoce y no es necesario vivirlo para entender cuáles son los caminos de nuestra historia. Estamos mal. Podemos hablar, está bueno lo que estamos haciendo en el sentido de traer la filosofía, qué sé yo, pero te digo que necesariamente esto de los medios de comunicación está totalmente copado. Está todo copado y... Lo que pasa, Albi, es que si nosotros no traemos, digamos, el pensamiento, si no traemos la teorización, es muy difícil generar rupturas que nos permitan poder entender por qué sucede lo que sucede. No, por eso te digo, ¿por qué sucedió lo que sucedió? Por eso te digo que está bien que te traiga eso al tema, pero me parece que hay una gran franja y cada vez va a ser mayor. Cada vez va a ser mayor la desinformación que hay. Porque está copado el sistema de información por las grandes empresas, vos mismo lo estás diciendo. Es decir, estamos hablando del año 38, estamos en el 2023 y ha decrecido. No ha decrecido en absoluto. Lo que pasa es que la información, por más que uno no tenga ni siquiera un dispositivo móvil, llega. De algún lado llega. Entonces es como que hoy el dispositivo móvil está en todos lados. Yo creo que no hay nadie que no tenga. Pero por más que celular. Pero la información pero llega a partir de empresas. Obviamente. De empresas muy grandes. A eso voy yo. Por eso, digamos, era esto, digamos, de decir, bueno, esas empresas a quién responden y quiénes son los que están pensando los mensajes que se envían a través, digamos, de estas empresas. Hay algo que sí. Yo no quiero desesperanzar, compañero, pero digo lo que pienso. Yo coincido, es más, digamos, cuando ganó Milei, digamos, entendía que más allá de que haya perdido Massa o que haya perdido Unión por la Patria, digamos, lo que se había perdido, lo que venimos diciendo de lo que es la batalla cultural. Exacto. Sí. Eso es donde la real pérdida, ¿no? Digamos, en cuanto a la capacidad crítica que puede haber en la sociedad para entender qué es lo que le conviene. ¿Te acordás del discurso que pasamos de Alfonsín? Claro. Bueno, creo que es un poco habla. Exacto. Habla de, digamos, de una sociedad, no sé, desde el 83 hasta acá, que va como, no sé si habrá ido mutando. A ver, parece, digamos, que no es fácil contrarrestar todo esto, ¿no? Porque no es solamente lo que está ocurriendo acá en Argentina, sino que esto es mundial. Es mundial. Digamos, entonces no es tan sencillo oponerse cuando viene, ¿no? Esto, digamos, que no estamos hablando de presidencia, estamos hablando de intereses económicos, porque eso es lo que está detrás de todo esto. Claro, va más allá hasta incluso de las naciones. Digamos, y todo esto que dijimos, lo que busca es una transformación social de paradigmas para que aceptemos todo esto como si fuese algo natural, y al aceptarlo como natural no queda otra que bueno, resignarnos a lo que hay. Digamos, es así, el sol sale y hace calor y, digamos, listo, no puede hacer nada
contra que haga calor. Bueno, ¿por qué? Porque bueno, es natural. La cosa es hasta dónde, digamos, se puede llegar a contrarrestar o buscar, digamos, algunas alternativas. Para mí, más allá, digamos, de esto que planteaban de la dominación y la presión de los medios es real, vuelvo a esto, ¿no? Lo que en algún momento decía Cristina, en algún momento nos miramos la heladera y damos cuenta cómo estamos y deja de importar, digamos, todo este tipo, digamos, de razonamiento o todo este tipo de mensajes que nos van metiendo, digamos, en esta creación de estereotipos y razonamientos para que nos resulte natural determinadas situaciones que nos afectan y que nos afectan negativamente. Y me parece que ahí es donde se rompe esta ilusión, se rompe toda esta estructura, se cae y finalmente la gente sale a reclamar, digamos, porque deja de tener posibilidades de vivir o de supervivencia propia de los hijos, de la familia. Es lo que ocurrió en el 2001, digamos, ¿no? Digamos, salió de la sociedad en las calles, que lamentablemente hubo muertos, los argentinos que perdieron la vida y que no sé, digamos, eso, ¿no? Bueno, ¿cuánto aprendimos de eso? ¿Cuánto no aprendimos de eso? Bueno, parecería que no, o que no mucho, o que nos olvidamos. Y bueno, capaz que tengamos que tener esta experiencia de volver a vivir esto para recordarlo, así era. Eso es lo que me contaba mi papá, mi mamá. Mirá, che, pero no está tan lindo, no había sido lindo ser liberal. Yo tenía 12 años, pero me acuerdo, lo tengo grabado a fuego. Fueron años ultra difíciles. Sí, bueno, eso, por ahí deberíamos ser capaces de recordar lo que fue el macrismo, ¿no? O sea, la cantidad de empresas que se cerraron, eso ni hablar, la cantidad de eso, ¿no? De negocios cerrados, de familias viviendo en la calle. Debería ser una memoria fresca, digamos, porque no ha pasado tantos años, apenas 4. Calculemos que, digamos, pero, según lo que avisaron, lo que se dio a conocer es que este proceso de esta inflación va a durar lo mismo que duró la pandemia. Claro, sí. Yo no sé, digamos, si... O sea, digamos, todo esto, ¿no? Que se le criticó, que se le no sé si se le mal adjudicó, porque fue una cosa mundial, lo que nos tocó. Sí, hubo, digamos, una movida así mundial de que la mayoría de los gobiernos que atravesaron la pandemia terminaron perdiendo, producto precisamente de la pandemia. De verdad habrá que ver qué es lo que viene, así es, cómo se comporta, qué es lo que realmente hace, digamos, porque hasta ahora, digamos, todo lo que parece que iba a hacer no lo va a hacer. El que estaba con la casta ahora está con la casta la tiene adentro y hasta parece que la casta lo está manejando. Hasta que no empiece a funcionar, va a ser muy difícil poder predecir, digamos, qué es lo que va a pasar en realidad. Pero me parece que, no sé si lo decías vos, Albi, o en algún momento lo decimos en otro momento, esto que la situación no es la misma la de Macri que la de ahora, ¿no? La de Milei. Cuando asume Macri y empieza con todas estas medidas neoliberales, bueno... Había un colchoncito lindo todavía. Los argentinos tenían el mayor ingreso en dólares de toda Latinoamérica,
el problema era que creo que no se podían importar los vasitos para los cafés. Y los tampones. Claro, o sea, estábamos viendo, haciéndonos problemas porque no nos gusta el color de la pared. En cambio ahora hay una crisis económica real, hay mucha gente que la está pasando muy mal, así que está todo muy sensible como para decir, bueno, vamos a hacer esto, cirugía, como decía, sin anestesia, como decía Menem, y esperar que la gente no reaccione o que tenga la voluntad de esperar 2 años a que esto mejore. O sea, 2 años es muchísimo tiempo. O sea, ¿cómo hace una familia que no tiene para comer para estar 2 años sin comer? Bueno, para mí la consigna, que yo no sé si también es en Brasil, pero creo que es en Brasil, nació la consigna tierra, techo y trabajo, o está latinoamericanizada, no sé, el tema. Es decir, desde el momento en que vos no tenés derecho a la tierra, ya sea de manera comunitaria como lo era antes de la colonia, o tener el derecho a la tierra de manera de propiedad individual, es decir, no tenés nada. Por eso cuando se entrega una casa hecha por el Estado, pero que el Estado somos todos los que contribuimos, y el gobierno es el que decide hacer las casas para las personas, para las familias, es la gran felicidad. Tenés un techo, tenés alguito de tierra, que no me parece mucho, viste, que te dan nadita, pero bueno, pero ella es una entrega de la que es una posesión, como se dice, ¿no es cierto? Bueno, cuando estamos hablando de tierra, estamos hablando también de aquellas personas que se dedican al laboreo del campo, ¿no? Es decir, no es que quieren tener un emprendimiento de un solo tipo de monocultivo, exactamente. Es decir, no, están pensando en una gran variedad porque entienden de qué se trata la soberanía alimentaria. Y este tema de tierra, olvidemos no, es decir, grande queda reforma agraria, grandísima, pero sí se intentó de alguna manera poder llegar a lo otro, ¿no? A que por lo menos se defina la tenencia de pocas hectáreas para las familias que cultivan. Gracias a ellos somos que vamos a la verdulería y podemos comprar nuestros alimentos. Es decir, mientras no haya esa consigna que quede, la lucha es terrible. Es totalmente, ¿cómo se dice cuando vos tenés... por más que seamos muchos, no somos nada. Claro, porque estamos todos atomizados, separados, somos individuos y no somos una comunidad. Eso es, somos todos emprendedores y el beneficio mío es que a vos te vaya mal, porque entonces yo quedo solo, para hacer el negocio propio. No formamos una trama. Claro, exacto, ¿no? Sí, dejamos de tener esa idea de unificar y de juntar individualidades para hacer un tejido fuerte, que un poco la idea esa es de este programa. Nos vamos. Nos vamos con el último trama. Hasta 2023. El año que viene, 2024. Vamos a ver qué nos depara el 2024. Veremos cómo está la cosa y cómo nos reencontramos. El canto del coyuyo comienza de mañana temprano. Hoy presté atención porque yo juntaba algarroba hace unos años, algarroba a las 6:30 de la mañana y estaban a full cantando en esta época. Y a la tarde, 7:30, vuelven a cantar con todas las ganas. Cuando oscurece. Claro. Sí. Así que nos vamos con el arrullo de los coyuyos. De los coyuyos. Muchísimas gracias a todos quienes han estado del otro lado del parlante, escuchándonos y compartiendo estos momentos con nosotros. Esperemos reencontrarnos entonces el año que viene. Gracias, querida oyentada. Adiós, adiós. Chau. Hay hombres que van al Congreso un día y son buenos. Hay otros que van a la tele todos los días y son mejores. Pero hay otros que quieren dolarizar la economía y esos son los